Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast, su podcast de Ni Conversemos. Su historia inspira. Bueno, hoy el episodio número 4. Estoy feliz, no se imaginan cuánto. Yo aquí a mi lado tengo un personajísimo que voy a entrevistar. Me esperé, usted no se imagina cuántos años por hacerle una pregunta a Juan Carlos por allí. Y también una persona que me inspiró muchísimo y él no lo sabe. Alguien conocido para muchos, pero muy desconocido para otros muchos. Entonces, hoy tenemos a, no sé cómo decirle, si concejal, no sé cómo decirle, si ilustre, si doctor, no sé, pero voy a llamarlo como el hombre de comunidad que siempre ha sido, el líder Juan Carlos González. Muchas gracias, Miguel. Saludar a todos los oyentes, a todas las personas que en estos momenticos están conectados con esta importante transmisión. De verdad que sí me sorprendió, Miguel y Valentina, esta importante invitación, pero aquí estamos. Soy Juan Carlos González. Actualmente soy concejal del municipio de Villarrica, pero me siento bien en la posición de el líder Juan Carlos. Nuestro líder Juan Carlos, una persona que él no sabe, pero inspira a muchos. Y bueno, vamos a entrar en materia porque esto se va a poner buenísimo. Juan Carlos, ¿cómo te defines tú como persona? Bueno, una pregunta muy importante. Pues soy, como ya los había manifestado, Juan Carlos González. Yo siempre me he definido como un ser mediador, una persona mediadora, una persona que busca en lo más profundo del ser humano algo muy importante que es el amor. Yo siento que el amor transforma todo. Soy una persona que siempre está disponible al diálogo y sobre todo siempre, las personas con las que trato saben que siempre estoy mediando, siempre estoy resolviendo conflictos. Juanca, hablando de esa palabra tan inmensa que es el amor, creo que puedo hacerte esa pregunta con libertad, ¿no? ¿Qué te movió a ti al mundo de la política, a participar así tan abiertamente, tan de lleno en la política? Bueno, hablar de política implica hablar de una historia de vida que en algún momento te conecta. Y cuando yo tenía la edad de 8 o 9 años, siempre andaba con mis amigos jugando en las calles, en la cancha de fútbol, la X, pero yo donde había una reunión, a mí me gustaba llegar a escuchar lo que se decía. Y en ese tiempo era muy evidente, era muy sonado un señor Humberto Peláez, era el líder innato que nosotros teníamos acá, era don Luis Belalcázar, habían otros liderazgos de nuestro municipio, recuerdo a doña Cilia Castillo, pero también recuerdo a muchas personas de Santander de Quilichao. Y digamos que yo empezaba a escuchar y por el oído me fue entrando. Yo decía, me gusta, porque siempre hablaban de generar desarrollo para las comunidades. Y a mí no me gustaba, de cierta manera, mirar los pozos, digamos, las situaciones en las que la comunidad vivía. Y ya era un niño de 8 o 9 años y no me gustaba, digamos, yo sentía que nosotros deberíamos vivir mejor y eso me hizo ir entrando a la política, pero también ir mirando que siempre a la gente le decían en campañas políticas que iban a pavimentar, pero luego nomás llegaban y le rastrillaban la carretera y nosotros cuando llegaban y le echaban el balastro a las carreteras, nosotros salíamos con otros muchachos, salíamos con mi mamá a recoger las piedras porque venían unas rocas grandes en el balastro y ese balastro de cierta manera, esas rocas mejor servían para hacer los cimientos de la casa. También habían unas máquinas
que dejaban la carretera bien planita y en algunos escenarios que había mucho barro la dejaban lisa. Y a nosotros nos encantaba como niños esa parte. Entonces, digamos que eso me conectó, me impulsó y desde ahí en algún momento fui a un taller a la Fundación Villarrica. Estaba una señora Angie Pinedo, Carlos Ernesto Narge, el profesor Ramiro Ballesteros, y con ellos empecé a conectarme en este mundo social y comunitario y ir aprendiendo, ir moderando ciertas cosas. Desde los 8 años, Juanca, algo maravilloso. Desde los 8 años, Juanca comienza a sentir esa necesidad, la necesidad del pueblo. Y bueno, es un hombre que se involucró con los procesos comunitarios desde muy niño. Y bueno, andaba metido entre los grandes, ¿no? Hoy me trae muchos recuerdos también porque dentro del ámbito religioso también, que donde estoy, he estado metido. Conozco toda esa gente, la mayoría aquí en Colombia en la televisión. Pero bueno, uno de esos se va retroalimentando, Juanca. Juanca, para mí usted es un ser misterioso a modo que es alguien que uno que admira, pero que, bueno, no sé nada de él, ¿me entiendes? No sé mucho de Juanca. Juanca, no sé ni quién es su mamá, su papá. Veo que por ahí contenidos de su niño. Cuéntenos un poquito de su familia, porque muchas personas que a través de este podcast de pronto no conocen a Juanca, entonces de su familia. Claro, muy bien. Digamos que el aspecto familiar mío es muy amplio. Yo soy hijo de una señora que pocos conocen porque mi mamá poco sale a la calle, se llama Lucrecia González. Es una mujer oriunda de una zona campesina de Miranda, Cauca. Ella allá, digamos, en esa zona campesina se conoció con Valentín González, que sí es de aquí del municipio de Villarrica, y con quienes tuvieron 5 hijos, de los cuales yo soy básicamente el cuarto de esos 5 hijos, y digamos que es mi mamá, es mi papá. Mi papá hace aproximadamente 38 años se fue, tenía yo 6 años, se fue hacia los llanos orientales cuando se vino toda esa época de que las personas que trabajaban acá, muchas empresas empezaron a irse. Digamos, él trabajaba en Palma Seca y por la situación de que quedó sin empleo, se abrieron ofertas allá para trabajar con la palma africana, para trabajar con esa palma que genera aceite. Y mi papá se fue. Entonces quedamos nosotros muy pequeños con mi mamá. Mi mamá trabajaba en casas de familia, se iba los domingos en las tardes y regresaba los sábados en la tarde y solamente podía estar con nosotros, digamos, prácticamente parte del sábado en la tarde y una parte del domingo porque le tocaba trabajar. Y nosotros de todos hay una sola mujer. Mi hermana fue pastora también y eso también de cierta manera me acerca mucho con Dios y fuera de eso porque nosotros vivimos cerca a una iglesia evangélica que es la Iglesia Unión Misionera Evangélica. Mm, Soy casado con Darly Lisset Castillo, con quien tenemos 2 hijos. Yo tengo 4 hijos. Digamos que con Darly nos casamos hace aproximadamente en el 2016. Vamos para básicamente 10 años de habernos casado. Tenemos un hijo de 17 años, el niño, que usted ve mucho por redes sociales, Matías, que va a cumplir 4 años. También decirle que, pues, dentro de toda esa familia extensa, siempre he sido muy pegado a las tías, a los tíos. De hecho, a mí, quien me coge a los 9, 10 años y me mete en una institución a estudiar en el centro, en ese tiempo era Centro Educativo Simón Bolívar, es una tía a la que quiero y adoro mucho que se llama Febe González.
ella, digamos, me empezó a dar toda esa fortaleza y esas orientaciones para que estudiara y para que no me quedara, digamos, sin el estudio. Entonces, el tema familiar ha sido un tema muy amplio, pero también que me ha despertado muchas curiosidades. He investigado mucho sobre el tema de la familia, el por qué en algunos momentos se siente uno aislado de la familia, por qué uno a veces se siente solo. Y este tema de la familia, pues uno no lo toca mucho, pero siempre está implícito dentro de lo que uno hace y lo que uno siente. Wow. Juanca, emocionante eso porque, mira, apenas vengo a conocer un poco de tu historia y créeme que suele pasar, ¿no? Que uno a veces, Juanca, hay personas que le inspiran a uno buenos sentimientos, personas que hacen que uno como que tome otro rumbo en la vida, le dé como sentido a la vida. De hecho, escúcheme muy bien lo que lo va a decir Juanca, no lo sabías, pero mi compañera sabe que tengo como 4 mochilas, ¿no? Mochilas, y pregúnteme a mí si antes a mí me gustaba ese tipo de bolsas. Y le contaba, ella decía, es que yo necesito entrevistar al chico de la mochila, el que me enseñó a mí, sin saberlo, a ponerme una mochila. Porque es que de hecho, digo yo, ya en mi sentido, el que anda con una mochila es un líder. Algo, y ahorita le voy a decir a Juanca que lo muestre, lo comparta, qué tiene en la mochila. Sí, carga uno, bueno, que su bolígrafo Oiga, y su apunte, Juanca. Mira, en eso usted me ve ya por ahí con mi mochilita. A veces que salgo a trabajar, pues para mí es social, pero ahí tengo. Y mira que no sabías eso, no sabías esa parte. muy particular y muy Sí, simbólico. sí, de hecho, también hablando, porque el tiempo es corto aquí, quisieron obtener mucho tiempo. Y Juanca también desde niño, mirándote, tú estudiaste en el núcleo, ¿no? Que no conocía, Zenón Fabio en Villegas. Fabio Villegas, y siempre Juan Carlos en ese liderazgo. Me parece que tú ganaste también allá La como personería. la personería. Ajá. Yo me acuerdo, ¿tú a cuántos años? Eso fue en el 2021. En el 2000, no, No, 2021, no, tiempo. 2001. Perdón, 20 años Sí, después del 2021, 20 años atrás, 2001. sí. Experiencias muy bonitas, Juanca. Sí, yo me formé inicialmente en... Y aquí hay algo muy particular con el tema educativo. Yo me formé en una escuela de varones. La Simón Bolívar en ese tiempo era solamente de varones. Y digamos que ahí había un coordinador, el profesor Guillermo, era muy correcto en sus cosas y nos fue dando algunos elementos y ahí no había como muchas preocupaciones porque entre todos éramos hombres. Además yo venía de vivir, de convivir el día a día con todos mis hermanos que también eran hombres. Y eso genera en una persona, después de que yo lo indago, eso te genera unas características, de hecho, hasta poco afectivas hacia los demás. Poco abrazo, poco besos, en ciertas maneras hasta las personas se vuelven violentas porque entre hombres a veces siempre nos enseñaron de que entre hombres los problemas se resuelven a puño, sí, nos enseñaron eso. Pero digamos que ese fue una gran inspiración para transformar parte de mi vida. Y luego yo entro al Zenón Fabio Villegas donde ya me encuentro con mujeres. Y algo curioso que de hace días lo escribía en redes sociales, Miguel y Valentina. A mí quien realmente me genera una inspiración grande frente al tema educativo y a preocuparme por aprender a escribir y a leer, porque pareciera mentiras, pero cuando yo estaba en sexto, tenía mala ortografía, tenía problemas de comprensión de lectura, tenía muchas dificultades. Es el profesor Fernando McLanin. Y el profesor Fernando McLanin hace algo conmigo. Me pone a izar bandera, siendo yo uno de los que peor escribía en el salón de clase. Tremendo. Y todos los estudiantes se reían y decían, pero ¿cómo ponen a Juan Carlos a
a izar banderas y Juan Carlos no es de los mejores. Había una niña, Dayana Velasco, recuerdo mucho, que era muy buena, además de muchos otros estudiantes que eran buenísimos en el salón y no los colocaron a ellos. A partir de ahí, pararme al frente de más de 1000 y pico de estudiantes y sentir que me ponían esa bandera generó en mí un compromiso grandísimo. Y días después me conseguí un libro que se llamaba Ortografía de Bolsillo. Y con ese libro empecé a aprender a escribir bien, porque ya tenía que demostrarle a mi compañero que yo había izado bandera porque me lo merecía y no porque me lo impusieron. Pero fue Fernando Marranín quien me inspiró eso. Sí, de hecho, es un gran personaje, un gran artista, que pronto estará por aquí, por ahí me estoy comunicando con él, pero bueno, de sus ocupaciones no sé, no una respuesta. Pero Juanca, o sea, si a mí me hubiera pasado eso, créeme que también sería algo muy, muy especial, porque mira, desde allí te empezó a mostrar la vida, que ibas a ser alguien muy importante, que aún a pesar de esa limitación que tenías, se te dio esa confianza. Sí, y hay mucho más que uno pudiera contar también en relación, no sé si tú referencias a la profesora Mariela Larraondo. Mariela, claro. Y Mariela Larraondo también en mí generó una influencia muy grande que me tiene hoy. Yo siempre he sentido la necesidad de que en algún momento tengo que hacerle un reconocimiento y un homenaje a esos dos personajes, a Fernando Mancilla, a Mariela Larraondo, pero también tengo que indagar si en qué estado de salud está aún la profesora Gloria Gómez, que también en algún momento me volvió director de un periódico que se hacía en el Zenófilo Villegas, que se llamó Nuevo Horizonte, o se llama, no sé si todavía que yo fui director de ese periódico, y todo ese tipo de cosas, todo ese conjunto para mí generaron en el Zenófilo Villegas encontrarme con la AFADC, no sé si tú lo recuerdas, la Asociación Futuros Agricultores de Colombia. De ahí nació una organización en conjunto con la profesora Arnovia Loboa que se llamaba Raíces Juveniles. Del Zenón Fabio salió un grupo de danza representativo y yo fui bailarín de danza. Y con ese grupo de danza, tocando tambor, tuve mi primer aplauso. Cuando yo sentía que mi autoestima era baja y que yo no le importaba a nadie, en una presentación sentí que todos los que están en el escenario nos aplaudieron. No sé si me hubieran aplaudido a mí o aplaudieron todo el grupo que danzamos ese día, pero a partir de ahí mi vida se transformó y yo sentí que tenía que esforzarme y trabajar para recibir muchos más aplausos hacia el futuro. Tremendo eso. Juanca, como tú mismo decías, personas que inspiran, ¿verdad? Hay muchísimas. Y bueno, no sé, de la profesora Gloria también me trae a memoria mientras hablabas, y yo sé que a ustedes también, mientras Juanca hablaba, nos hablaba de los profesores que él nombró, de ese periódico, de la AFA, muchos recuerdos, de hecho hasta el pantalón desgastado gris ese me vino a la mente. ¿El suyo o el mío? El suyo. Ah, caramba. Tenía huequitos ya. Sí, porque de hecho yo estaba en primaria, creo que era un azulito, que era para Era grisecito con rayitas como vino tinto. Sí. Por ahí tengo una foto. Ahí la vamos a poner. Sí. Si la encuentra ahí, pues, claro, todos esos detallecitos, ojalá del periódico hubiera por ahí archivos, buscarlos. Oiga, pero usted ha estado como rebuscándose los archivos y todo. Toca, Juanca, toca, créame que de eso se trata. Pero está muy bien, está muy bien. Bueno, hemos hablado de la familia, vamos a hablar un poco de los procesos. Juanca también es un hombre de procesos. Todo líder es un hombre de procesos. El líder que me diga que es líder y no pasa procesos, y no los afronta, no los asume con valentía, no es un líder. Así es. Juanca, de hecho, mira que yo a veces publicaba cosas y yo estaba ahí como una piedrita. No sé si ojalá no lo hayas notado, pero me consideraba en ese tiempo
apolítico porque comencé a ver mucha corrupción, hay que hablarlo abiertamente. Y decía, no, pero los mismos con las mismas. Y yo decía, yo no voy a votar por ninguno. Sencillo, porque yo no como de ellos, yo si no trabajo, yo como se dice por ahí, no como. ¿Sí? Pero dije, bueno, mi hermana estuvo contigo, Juliani, la que ella es comunicadora, y me dice, Miguel, ¿con quién está? Con ninguno. Con ninguno, hasta que yo dije, bueno, pero es el Juan Calier que yo siempre veo por ahí en los procesos, a pesar de que no se lanzó a la alcaldía, en todas estas que hubieron, a la anterior, ¿no? Yo dije, no, pero ¿por qué no cambiar esta mentalidad y darme la oportunidad a mí de como apoyar gente que uno la ha conocido desde niño en ese liderazgo? Entonces, Juanca, y las personas que nos están viendo y nos están escuchando, yo quiero que nos cuentes de pronto qué aprendiste tú en este proceso donde te lanzaste como alcalde y se escuchaba, o sea, Juanca, que tú sobrepasaste a tu contrincante y bueno, ya cuando se tenía ahí la victoria, Juanca, ¿cómo tú miras ahora te vas a lanzar nuevamente, ¿no? Estamos en esa apuesta. En esa apuesta. Entonces, ¿qué fortaleció en ti esa, no una derrota, ¿no? Sino que eso es un proceso, podríamos llamarlo, Sí, como es una una contienda, experiencia, sí. una experiencia, algo que le vamos ajuntando más a la Eh, experiencia. qué fortaleció ese proceso hoy en el Juanca que dijo, no, no es una derrota, es un proceso, voy otra vez, vamos con toda, y esta vez ten la certeza, Juanca, esto queda aquí evidenciado de que vas a estar en esa posición. Gracias, gracias Miguel. Eh, es que en los procesos políticos y liderazgos, a veces es difícil entender ciertas cosas y ciertas realidades que se dan internas. Yo parto del hecho de que cada ser humano tiene un interés. Los seres humanos por naturaleza somos interesados. Y quizás el proyecto, tus intereses pueden juntarse con otros en un momento, pero también esos intereses pueden reventar lo que llevas dentro. Entonces siempre he tratado de llevar un liderazgo abierto, un liderazgo de escucha, lo que les manifesté ahora, un liderazgo donde escucho, donde concilio. Nuestra gente tiene unos conceptos, muchas personas tienen unos conceptos muy erróneos de la parte política. La parte política es la posibilidad, de hecho, de dialogar, de debatir, de poder poner en el centro los problemas que tienen las personas, de poder poner en el centro la vida misma y poderlos desde ahí expresarnos y hacer grandes transformaciones. Entonces, entrar en un escenario donde te decían que si no tenías 500, 600, 1.000 millones de pesos no ibas a tener posibilidad, porque la política es dinero, porque la política es la posibilidad de dialogar con muchas personas que intentamos dialogar, que les pedimos que nos uniéramos, porque internamente te toca liderar un equipo y liderar un equipo implica estar pensando en elementos logísticos de la campaña, pero también pensar en los votos, pero también pensar en la organización, pero también pensar y que todo eso se añade que gran parte de la población llega con muchos problemas. O sea, en la época política salen todos los problemas de las personas. Salen las necesidades económicas, salen las necesidades de las casas. Y yo sentiría que si la gente entendiera que es el proceso político, ese proceso electoral de un momento dado, que te va a permitir apoyar una propuesta para transformar esa realidad. Es decir, yo no puedo ir a dialogar en base a la necesidad, por eso te decía, los intereses, a la necesidad que yo tengo, es decir,
yo voto por usted si me da los 200, si me da los 300, si me ayuda a mejorar el techo, si me ayuda a mejorar el piso, si me da el bulto de cemento, si me ayuda con la beca para mi hija, sino que yo debería decir, yo voto por usted, pero necesito que metamos un programa de mejoramiento de vivienda, donde yo quiero mejorar mi vivienda, pero también quiero que muchas otras personas lo mejoren, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de cosas aprendimos a manejarlas, a cómo se pudieran, y tratamos de que la gente nos entendiera en el momento de que no éramos Estado, de que no éramos gobierno, pero a pesar de todo ese tipo de dificultades que se nos fueron presentar, logramos hacer una campaña austera, con pocos recursos económicos, y que sacamos una votación muy importante. Y ese es un mensaje muy importante para todas las personas que nos siguieron, que nos apoyaron de corazón, que le pusieron el empuje. Eso lo pudimos hacer sin mucha experiencia, sin muchos recursos. Hoy tenemos experiencia, hoy hemos aprendido cosas. Hoy yo sé que no vamos a volver a cometer los errores que se cometieron en ese momento, porque, digamos, ya tenemos que aprender a manejar eso. Y eso lo que tiene que generar hoy es empezar a hacer diálogos con muchas personas. Yo, de hecho, hoy te lo digo, como ser conciliador que soy, yo he venido hablando con muchas personas sobre este tema político. Y les he dicho, no pongamos en el medio nombres, o sea, es decir, yo no me pongo como un precandidato actualmente, pongo en el escenario de que tenemos que unirnos para que Villarrica mejore y para que Villarrica transforme. Porque si nosotros hacemos un proceso de unificación, de unidad en Villarrica, con unos acuerdos claros frente a las necesidades de Villarrica, yo estoy seguro que los costos de las campañas bajan y que esos costos que luego no se van a pagar a otras personas que vienen a reclamar luego esa inversión, se va a invertir en la misma comunidad. Ese es el paso que hay que hacer. Y cada quien tiene derecho a hacer su proceso, a contarse, a decir, pero si seguimos divididos, no vamos a dar el salto y Villarrica cada vez va a estar retrocediendo y retrocediendo. Retrocediendo. Eso es lo que uno analiza, como yo decía, yo me consideraba apolítico y bueno, yo comienzo a mirar como reitero el liderazgo de Juanca, digo, bueno, algo nuevo se nos viene. Yo me considero un líder, voy a demostrarlo también con trabajo para que no salgamos de pronto esta vez con la misma mentalidad de siempre, a que tengo que apoyar a Julano porque me va a dar 200.000 pesos un bulto de cemento, ¿no? Juanca, cuéntanos cómo es un día normal tuyo, digamos, en tu relación con Dios. Un día normal mío en mi relación con Dios es un día bastante, digamos, bastante grande. Mira, yo tengo una particularidad, de hecho, yo estudié y me formé en la Universidad del Valle. Yo soy licenciado en Educación Popular de la Universidad del Valle. Tengo formación también en resolución de conflictos, derechos humanos, educación inicial. Yo generé una propuesta para el CDI, el Guadual, en materia de educación inicial, que se llama, se me olvida el nombre, pero en no educarte, así se llama la propuesta. Yo todos los días, antes de acostarme, le doy gracias a Dios por lo vivido. Me levanto, también le doy gracias a Dios. Hay momentos de que me levanto a las 3 de la mañana, exactamente, atiendo ese llamado de Dios. Me voy al mueble, oro y le pido a Dios, pero también siento que Dios está presente en cada ser humano. Y para mí salir de mi casa, estar en la puerta de mi casa, y que así sea una persona que necesita de esta persona una beca, que necesita un documento, que necesita que le asesore un trabajo de grado,
o sea, cualquier cosa que una persona necesite, yo siempre siento que Dios la puso en el camino. Y por ahí había una historia que hace días una amiga me la recordaba y me decía que la persona le había comentado a ella. Y en algún momento, Miguel, yo venía de Jamundí y me dio por bajarme en el parque. Y siempre utilizo el lado por donde está la tarima para llegar hasta un lugar donde nos congregamos con muchos, que es una vidriería donde enfermamos. Pero ese día me dio por atravesarme por la mitad del parque. Y había una chica llorando bastante. Y esa chica me decía que se iba a quitar la vida, que tenía unos problemas. Yo la abracé, no la conocía, no sabía quién era. La abracé y le dije que Dios me había puesto ahí para resolverle ese problema y que contara con ese problema, que Dios lo resolvía. 2, 3 días después fui hasta la casa de esa persona y le ayudé a resolver el problema. Y la persona luego se lo comentó a otra persona y me dijo, mira que la persona me comentó esto. Le dije, así fue. Y eso se le salen hasta las lágrimas a uno, claro, de tantas historias. Bueno, hemos conocido también, aparte de Juanca, un hombre de fe. Juanca, ¿tienes de pronto algún mensaje en especial para una persona de tu familia o esas amistades que como que en momentos así como de pronto el profe Maclanil te pone en ese lugar como que para darte como ese valor y darte esa confianza? Mira, tú no logras imaginar, Juanca, el poder que tienen los medios de comunicación para levantar a alguien. De hecho, tu historia, Juanca, ya debe estar inspirando a muchas personas allá. Entonces, tiene de pronto esa persona por ahí a la cual tú le puedas dar una palabra de pronto de ánimo o de agradecimiento por el Juanca que vemos hoy, un Juanca ya maduro, organizado, un Juanca que ha evolucionado muchísimo en su liderazgo, a un Juanca que ya lo vemos como concejal. De hecho, estos días voy a irme a sentar allá porque también necesito empaparme de mucha información y quedarme calladito, eso sí, porque a veces se me sale la chispa y bueno, sí, Juanca, migra ahí en tus recuerdos a esas personas, una persona especial o varias, a las cuales tú le quieras dar un mensaje de agradecimiento, no sé. Sí, yo creo que tendría muchas personas, pero en especial voy a hablar de 2 personas. Quiero aprovechar este medio y esta oportunidad que me da Valentina y Miguel. Primero quiero enviarle un mensaje a mi mamá. Mi mamá está próxima a cumplir años y mi mamá es la fuente de todo esto. Y yo sentiría que tengo muchas cosas y ojalá Dios me dé la oportunidad para poder devolverle muchas cosas a mi mamá. O sea, cosas que anteriormente no valoraba. Porque mi mamá fue mujer sola, que creía que los problemas se resolvían dándonos garrote, como se decía vulgarmente. En ese tiempo estaba el acerrío, dándonos correa y poco amor. Era muy poco el amor, porque cuando uno hacía algo bueno, ganaba el año, tenía logros, nunca te decían te felicito, te quiero, te amo. Pero cuando tú cometías un error, sí era huete, látigo. Y siento que eso también es parte de la transformación de la vida. Claro. Sin tener que decir que eso es violencia y que eso fue lo que me transformó, pero eso hace parte. Y yo siento que hay muchas cosas que recuperar, hay muchos temas que sanar. Sí. Porque a veces nosotros en el corazón nos manifestamos de cierta manera y nosotros creemos que estamos en la vida porque así somos, porque así soy, porque como dice la gente, yo soy así. Pero esas manifestaciones a veces obedecen a parte de esas heridas que tenemos desde que somos niños. Claro. Y yo quiero
abrazar a mi mamá, decirle que amo a mi mamá, que la quiero mucho y que la quiero tener muchos más años conmigo. Y también quiero decirle que aunque dejé de ser un ser individual, a veces poco pienso en Juan Carlos, pienso más en el objetivo global, y eso ha hecho que a veces me aleje, que no priorice ciertas cosas, a veces ando corriendo en un poco de cosas que a veces ni siquiera nos dan resultado. Pero quiero también enviarle un mensaje a mi tía Febe, que la quiero, que la admiro, toda esa familia que está reunida alrededor de ella, y que hay cosas de mi tía que yo quisiera copiar y que quisiera hacer. Mira, mi tía trabajaba en casa de familia también, y mi tía venía como cada 8, cada 15 días, y para los diciembre mi tía, ella no tiene hijos, pero traía una lista de más de 150, y creo que ella hacía un ahorro en el año, y a cada uno, de acuerdo a la edad que iba teniendo, le iba diciendo: aquí tienes tiempo, 250, 1,000 pesos, 1,500 pesos. Y nosotros todos los diciembre, todos los sobrinos, después del 20 de diciembre nos íbamos a buscar a mi tía, porque sabíamos que mi tía nos iba... Que ahí había algo. Que ahí había algo. Ya, cuando ya nosotros empezamos a tener hijos y mi tía ya dejó de trabajar, pues eso se va perdiendo, pero siempre la familia estaba alrededor de esa gran mujer, que de hecho todas las personas llegamos ahí cuando pasa algo, cuando hay una calamidad, siempre estamos ahí, reunidos alrededor de ella. Ella vive donde Energia la que frita, ahí vive mi tía. Entonces, un mensaje y un abrazo también para esa gran mujer, para estas dos mujeres a las que amo y quiero mucho. Bueno, este podcast es especial porque aquí se conocen historias y uno sale inspirado de aquí, y también porque buscamos que se le dé valor a esas personas que a veces ellas piensan, Juanca, que uno no las valora, que uno no las quiere, pero que uno es como un poquito como muy quieto en esa parte, como muy temeroso de abrazar y besar a alguien, decirle cuánto las quiere, pero que uno aquí se suelta, y esa felicidad de esas mujeres, esas personas que uno les da ese tipo de agradecimiento, de honra, diría yo. Juanca, yo de verdad quiero agradecerte por el trabajo que has hecho comunitario, por el liderazgo que has desarrollado en Villarrica, porque ya no miro a Villarrica como un simple municipio, como un simple pueblo, sino que bueno, aquí nací, aquí creció mi familia, aquí hay mucha historia, y ver ahorita cómo Dios me levanta en lo artístico, ya le tomo conciencia ya lo artístico, y digo, bueno, yo comienzo a darle otra visión a la vida y decir, yo puedo hacer algo, transformar a través del arte a mi municipio. Y entonces eso me lleva a mirar, Juanca, y a darle gracias a personas como usted, líderes, por lo que están haciendo. Porque no lo están haciendo más por el municipio, lo están haciendo por mi familia, por el futuro de los nuestros. Entonces, Juanca, yo te diré de verdad, de corazón, que para esos procesos que tú has venido desarrollando, nos tengas de pronto en cuenta, tú sabes lo que de pronto yo las capacidades artísticas que Dios me ha dado, tanto como músico, como pintor, ahora trabajando lo que son escultura, y bueno, tratar de ponerme el granito de arena con personas como usted, de liderazgo, para ver si seguimos transformando nuestro municipio. Yo agradezco nuevamente por esta invitación que ustedes me hacen, y quiero decirte que si aquí hay algo que hay que resaltar, y lo decía hace días en el Consejo Municipal, es la labor que hacen los artistas. Me parece que Villarrica hay que irlo colocando en una posición de un municipio turístico, pero con una narrativa especial. Y esa narrativa tiene que estar los artistas. Aquí tenemos
muchos elementos que ya toca ponerlos a hablar para que los artistas entren. Claro. Y aquí no solamente se debe mirar como el arte de la danza, o el baile, o el hip hop, o muchas cosas que son importantes, sino mirar el arte desde su esencia general. Claro. El arte. Y Villarrica tiene muchos elementos. Y ahí me parece que la administración pública tiene que enumerar esos elementos e irlos potencializando. No podemos seguirnos gastando 1.500 millones a veces en unos eventos, en una cantidad de actividades que al otro día no dejan nada, son efímeros, mientras que deberíamos de ir fortaleciendo la parte humana, la parte tangible, que luego eso potencie y genere una nueva economía en este municipio basado en el arte, la educación, la literatura. Y algo que yo siempre he resaltado y he querido fortalecer es el trabajo que hacen los que producen contenidos digitales. Me parece que esa parte de la economía hay que irla ligando en todo este quehacer del municipio de Villarrica. Buen aporte ese, Juanca. Y bueno, en esa parte de que nosotros estamos también en entrevista y en personajes, créame que estamos visualizándonos algo para tener un programa especial de emprendedores, porque hay muchas personas que, Muchísimas. sí, que tienen potencial y que pues, somos muy desconocidas. Gente que uno dice aquí, pero ¿dónde llego que me hagan esto? Y uno no sabe, pero créame que lo que usted dice es muy cierto. Bueno, hemos conversado con el líder Juanca, hemos conocido gran parte del corazón de este gran hombre. Y bueno, Juanca, yo quiero que me lees un mensaje también ahí a tus hijos, a tu esposa, a que de pronto no te vayan a ir a decir, no me nombraste, no, es tu culpa de la entrevista. Que me lees un mensaje bien especial a tus hijos, a tu compañera. Bueno, yo desde aquí aprovecho la oportunidad para enviarles un mensaje a Darly, que es mi esposa, enviarle un mensaje a Emanuel, enviarle un mensaje a Malcolm, a Juan Camilo, a Matías, a cada uno de ellos y decirles que ellos saben qué soy, qué represento, saben de mis lágrimas, saben de mis sufrimientos, de mis dificultades, pero saben que todo esto es por un propósito común, porque esta es la vida, este es el proyecto de vida por el que me encaminé. Yo hubiese podido dedicarme a la docencia, ser un maestro y dedicarme a enseñar, pero tomé la vía de la política. Y en la política a veces uno siempre tiene que tener un poquito a la familia al margen de todas estas situaciones, porque en estos procesos políticos hay quienes no diferencian entre el objetivo, que eres tú que está haciendo política, y la familia. Claro. Y en todos estos ejercicios a veces se dicen, se hacen cosas sin importar de que tú tienes familia, importar de los sentimientos, y hay gente que hace mucho daño. Sí. Y a veces cuando tú tratas de tener tu familia al margen de esto, pues al menos es lo que tú ves, un tipo místico que se mueve y tal, pero pues digamos que eso también es una forma de sobreproteger a los seres que queremos. Sí. Bueno, hemos conocido una parte del corazón del líder, del hombre que tiene una posición férrea con Dios. Hemos conocido al mítico, legendario Juanca, y su historia a mí me inspiró y me va a seguir inspirando desde la mochilita. Juanca, para terminar, yo no puedo dejarte ir de aquí sin que nos muestres qué cargas en esa mochila. Oiga. No todo, ¿no? Porque de pronto... No. También anda con la reina, con la 1960. Aquí andaba con unas becas, de hecho, para personas que quieran estudiar fonoaudiología.
en la Universidad Mariacán, pero la saqué cuando venía para acá porque aquí tengo agüita para estarme hidratando, todo agüita. Tengo un marcador, siempre cargo mi marcador. Tengo esta, ¿cómo se le dice? Una cartucherita. Cartuchera. Y en la cartuchera cargo loción, cargo las llaves, cargo monedas. Las monedas necesito para acá. Sí. Aquí hay monedas de 500, de 1000. Aquí cargo la cédula de ciudadanía, y cargo el carnet de la Universidad del Valle, cuando estudié en la Universidad del Valle, y también cargo el carnet de vacuna del COVID, me dice colocarlo. Esto lo cargo en esta cartuchera. Juanca, no me saque más, por favor. No, aquí no, pero no hay nada más así. Siguen habiendo llaves de las oficinas. Esto es todo, ya no tengo nada más aquí. Bueno. Esto es lo que cargo. Hay más marcas para lapicero, resaltador, ya. ¿Por qué hago este ejercicio de la mochila? Porque yo quería saber qué tanto Juanca cargaba ahí para yo empezar a cargar también lo mismo, porque es que mi mochila, usted viera lo que yo cargo allí. Juanca, yo cargo una cantidad de cosas allí. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? No, Creo que debo aprender de usted esa lección, ¿no? El agua es lo más importante, cargue el agüita. El agua y las llaves, porque a veces cuando estas mujeres se enojan, como que lo dejan a uno por fuera. Por fuera. Lo que veo, sí. Bueno, bendiciones. Hoy conocimos una historia de un hombre que admiro y que muchos admiramos, hombre de capacidades de liderazgo, reitero, Juan Carlos González. Juanca, estos días para ir a visitar a tu mamá, conocerla el día de los cumpleaños, tenemos que estar allá. El 2, el martes. Vamos a estar allá con los muchachos. De hecho, no saben que estamos en un grupo musical, pero bueno, pronto. Entonces, a la tía Febe no la conozco, entonces vamos a estar ahí, Juanca, porque son unos grandes personajes, según lo que me cuentan. Bendiciones. Gracias.